Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 20 de marzo del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.18. Hemos visto durante la sesión y en el rango overnight un tipo de cambio entre 20.03 y 20.27, prácticamente recorriendo tres zonas de reacción, la de 20 pesos, la de 20.15 y la de 20.30. Obviamente, cuando estoy dando referencias de números cerrados, no quiere decir que vayamos a llegar exactamente, aunque a veces lo hace, pero hay que darle un par de centavos de rango a estas zonas de reacción. Y bueno, pues el día de ayer conocimos ya la decisión de política monetaria por parte de la Fed. Ya conocíamos perfectamente, ya sabíamos que no iba a haber un recorte de tasas en esta ocasión, pero lo más importante era ver cómo quedaban las proyecciones tanto de tasas como económicas y el discurso por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, acerca de lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en este momento con temas arancelarios. Y la Fed proyecta dos recortes de 25 puntos base en 2025, tal y como lo proyectaba en diciembre, pero subió la estimación de la inflación, aunque no es literalmente la inflación per se la que está proyectando, sino el PCE, pero es, digamos, va de la mano con la inflación, y proyectó en la parte general, lo subió a 2.7 desde 2.5 y la subyacente la subió a 2.8 desde 2.5. Eso es pues una señal importante para el mercado, que la Fed puede ser más cautelosa de lo que se espera de acuerdo a estas proyecciones. Y también el crecimiento del Producto Interno Bruto real se redujo a 1.7 desde 2.1. Es una reducción importante en la expectativa de crecimiento, así que hay que darle mucha atención a esto. Y el dot plot, que es donde, digamos, es un documento en donde se muestra más a detalle la proyección de recortes de tasas por miembro, o sea, la expectativa que tiene cada miembro de recortar o no la tasa durante el año o los próximos años. Ahí se ve ya una división importante entre miembros de la Fed. Algunos apoyan precisamente los dos recortes y otros solamente uno. Ojo con esto, porque insisto, esta división evidentemente también puede generar cierta volatilidad en los mercados. De hecho, en la decisión general no fue unánime, hubo quien también se manifestó en contra de la decisión, y esto es bastante importante. Y por otro lado, Jerome Powell ya en la conferencia de prensa indicó que la presión inflacionaria por los aranceles sería transitoria, y además que las probabilidades de recesión sí han crecido, lo confirmó, pero aún siguen siendo bajas. Obviamente esto ha cambiado la probabilidad del mercado, y ya la que está prácticamente fijo que el mercado está esperando el primer recorte es en junio, y ahora se movió una probabilidad importante de que el segundo recorte se pueda dar para el mes de septiembre. Ambos, por supuesto, en 2025, y bueno, ya iremos viendo cómo van ajustando sus propias expectativas los miembros de la Fed. Y en el caso ya de análisis técnico por parte del dólar peso, vimos que la semana pasada reaccionó muy bien al tema del 19.85, lo aguantó bastante bien. Llegando al 19.85 se vio una zona de liquidez importante, disparando la demanda del mercado, aunque no necesariamente una demanda muy agresiva o que rebotara rápidamente el tipo de cambio. Sin embargo, ya el día de ayer, antes de la decisión y después de la decisión, entonces empezamos a ver que ya llegó a niveles de 20 pesos como otra zona de reacción. Posteriormente, ya después de la decisión de política monetaria, se quedó un poco flat durante nuestra sesión, que ya fue una sesión en donde se cerró el mercado. No le dio mucho tiempo al mercado de reaccionar a este evento, pero sí en el mercado asiático vemos que el tipo de cambio se empieza a presionar y llega a niveles de 20.15 y llega a niveles de 20.27, prácticamente llegando a niveles de reacción de 20.15 y 20.30. Entonces, si no hay liquidez para romper este nivel de 20.30, el tipo de cambio podría volver a caer a soportes de 20.15, que ya prácticamente estamos regresando a 20.15, a niveles, si lo rompe, de 20, y posteriormente nuevamente a niveles de 19.85, y habrá que ver si tiene la posibilidad y la liquidez de romper este 19.85. Sin embargo, si sí tiene la liquidez para romper el 20.30, entonces nuevamente buscaría el equilibrio de 20.50 y seguramente se quedaría estacionado ahí hasta ver qué sucede con los aranceles el próximo 2 de abril. Estos movimientos técnicos obviamente están en el radar tras las proyecciones de ayer, y esto también refleja un poco la cautela que tiene el mercado ante los datos recientes. Y bueno, fechas clave: el 27 de marzo, que es la próxima semana, tenemos la decisión de política monetaria por parte de Banco de México. Esto también será muy importante conocer cuál será la decisión y poco a poco conocer si el mercado se está
está evaluando un recorte de tasas de 50 puntos base, como hasta hace un par de semanas lo tenía proyectado. Seguramente sí veremos un recorte de 50 puntos base, pero hay que esperarnos un poco más llegando a la fecha para ver cómo se está acomodando la probabilidad. Y el tema de aranceles, el 1 y el 2 de abril, veremos también, serán muy importantes. El día de ayer, de hecho, Donald Trump en su red social comentó que el 2 de abril es la fecha en la que sí o sí va a imponer los aranceles, así que es importante comentar que seguramente la reacción del mercado puede ser limitada. Ya fue de 21.30, después fue de 21, seguramente si vuelven a anunciar los aranceles, seguramente la reacción inicial sería de 20.70, 20.85. Sin embargo, en la medida en la que los aranceles no se aplacen, entonces poco a poco el tipo de cambio puede ir subiendo. Y en zonas de reacción, lo que les comentaba, 19.85 en la parte baja, 20.15, ojo con el punto pivote, ¿se acuerdan? No lo había quitado hasta que pasara la Fed. Bueno, pues vimos que el tipo de cambio sí llegó o trató de llegar a este punto de equilibrio del 20.30. Sin embargo, pues vamos a ver si tiene la liquidez de sostenerlo, rompiendo el 20.30, insisto, 20.50, 20.70 y 20.85. En ese orden, de acuerdo a cómo vaya rompiendo cada uno de los niveles. Y ya para terminar el episodio del día de hoy, nos vamos con un dato curioso que nos da una perspectiva interesante también del mercado. ¿Y sabías que la peor caída del peso mexicano frente al dólar en libre flotación, es decir, ya nuestro actual, digamos, régimen cambiario, ocurrió en el 2020, entre mediados de febrero e inicios de abril? El tipo de cambio pasó de 18.52 a 25.78 pesos por dólar, una depreciación de 39.2% en menos de 2 meses. Fue un impacto evidentemente récord y mostrando cómo algunos eventos globales pueden sacudir al mercado. Definitivamente fue una lección histórica. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.